Fabián Coser renueva por el Real Madrid hasta 2024. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Efectivamente, ya es oficial, era un secreto a voces, Fabián Coser renueva por el Real Madrid, finalmente lo hace hasta 2024, parecía al principio que podía ser por una temporada más, pero en las últimas horas se estaba ya hablando de que iban a ser 2 temporadas, es decir, hasta 30 de junio de 2024. Para mí, la continuidad de Fabián Coser es absolutamente merecida. Tras las prestaciones del jugador francés en la fase final, en la fase crítica de la temporada, teniendo en cuenta su valor en Liga, en esos playoffs donde realmente dio un paso al frente como líder dentro del vestuario, y un jugador que, como siempre decimos, es un auténtico multiusos, ¿no? Que sabe hacer muchas cosas, tanto como primera espada, así como jugador secundario, un jugador completísimo. Un jugador que siente la camiseta del Real Madrid ya varias temporadas y que se está erigiendo como un jugador importante en citas donde el equipo tiene que ganar los títulos. Me parece un jugador con un índice de profesionalidad exquisito, jugador con un carácter competitivo muy alto y que, sin tener la vítola de estrella europea a nivel básquet FIBA, creo que es un jugador que aporta muchísimo. Y esperemos que la próxima temporada, con Chus Mateo al mando, pues Fabián Coser siga a este nivel. O sea que, para mí, una buena noticia. Creo que se ha merecido más las 2 temporadas por su nivel respecto a Sergi Llull. Creo que está en mejor estado de forma, pero sigo manteniendo que mi política para los veteranos de guerra del vestuario debe ser ir 1+1. Y en el caso de Fabián también me hubiera gustado que hubiera sido una temporada y no 2. Pero entiendo que estamos también en un contexto muy particular, donde ya no está Pablo Lasso y donde entiendo que la incidencia de los veteranos en ese vestuario para que esté bien cohesionado, pues es importante que estén contentos, que estén felices, y mejor ofrecerles 2 años, entiendo, a título económico, que ofrecerles 1. Así que entiendo que con Llull pues se ha hecho eso, jugador importantísimo en el vestuario del Real Madrid. Fabián Coser, pues más o menos parecido, aunque a otro nivel diferente al de Sergi Llull. Y vamos a ver qué es lo que pasa con Rudy Fernández, que es el más veterano de todos. A mí me gustaría con Rudy 1 año también, pero no me extrañaría que fueran 2. Aunque no descarto en el caso de Rudy que sea solo 1 año, porque creo que Rudy Fernández tiene unos biorritmos distintos a los de Llull y Fabián Coser. Pero bueno, ahí está, chavales, la noticia. Fabián Coser, el de Bretz, que renueva hasta el 30 de junio de 2024. Tendremos Fabián Coser para rato.